El amor verdadero no existe. Es una de las frases más comunes dentro de la humanidad. Y la pregunta es, ¿realmente no existe el amor verdadero? Y es algo que tenemos que contestar, ¿verdad? Y es importante que veamos estas cosas. Existen 3 palabras bíblicas que denotan la palabra amor. En ella está la palabra philos, ¿verdad? Que implica, es un amor de padre, de hijos, de familia, ¿verdad? Un amor entre lo que es la humanidad de familia, es el amor que más se conoce dentro del mundo. Y también existe la palabra eros, ¿verdad? Que es el amor que se conoce entre varón y mujer, entre esposos. Y tenemos la tercera palabra, la cual es ágape. Y esta palabra es la que el mundo tristemente no conoce. Y por eso es de que llegan a decir frases como esas: el amor verdadero no existe. ¿Por qué? Porque el amor verdadero solamente viene cuando conocemos a nuestro Padre Celestial y venimos a obedecer su Evangelio. Y esa es la que recibimos de parte de Dios aquí en el mundo. Este amor solamente lo obtenemos y lo obtienen aquellos que obedecen el Evangelio. Por eso es de que es importante entonces ayudar a las personas a entender estas cosas. Juan, el apóstol Juan, el cual constantemente predicaba acerca del amor, y todas sus epístolas, si usted las lee, se da cuenta que su enfoque es el amor de Dios. En la segunda carta, este es el enfoque del apóstol Juan. En la segunda carta de Juan, el amor verdadero, el verdadero amor de Dios. ¿Y cómo es que vamos a analizar nosotros para entender estas cosas? El amor verdadero existe entonces cuando vivimos activos en la obra de Dios. Noten el versículo 1. Juan dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es interesante cómo el apóstol Juan, ¿verdad?, menciona estas palabras, esta epístola escrita a esta persona, a esta familia, para poder entender y darnos, ¿verdad?, la razón que él tenía en su mente de ayudarnos a entender cómo vino a bendecir a esta familia y a decirle, ¿verdad?, qué grande es el amor verdadero entre ustedes, manteniéndose activos. Una familia que, si usted lee toda la epístola, se da cuenta que era una familia que estaba activa en las cosas de Dios. Y esa es la primera palabra que vemos en la palabra amor, ¿verdad? La palabra A. Entonces necesitamos mantenernos activos en las cosas de Dios. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de Cristo, así como yo, ¿verdad? Como Él es imitador de Cristo. Hay que ser imitadores de Cristo. Hay que imitar las cosas de Jesús. Hay que buscar formar parte de la obra de Dios, estar activos en la obra de Dios y buscar, ¿verdad? En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, noten ustedes, y versículo que mencionamos constantemente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58, al final de toda la carta que escribe a los Corintios, para poder corregirlos de todas las deficiencias y las oportunidades que tenían para mejorar, les dice: esta es la razón por qué quiero que ustedes necesitan entender esto, y nos ayuda a nosotros también a saber estas palabras. Dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces implica esto que tenemos que estar constantemente activos. Es una acción que debe estar constantemente en nuestras vidas, sabiendo, esta es la razón por qué, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo sé que hay veces que nos desanimamos, como que quiere entrar el desánimo en nosotros, decir: ¿para qué? Si como quiera no, ¿verdad? Y empezamos a decir cosas en nuestra mente, en nuestros corazones, a adquirir cosas negativas para detenernos de estar activos en la obra del Señor. No, al contrario, tenemos que hacer todas estas cosas negativas a un lado y mantenernos activos como esta familia, la cual el apóstol Juan, ¿verdad?, exalta en este aspecto, diciendo: qué hermoso es poder ver a estas personas luchando en la obra del Señor, activos,
Es hermoso ver familias activas en la obra del Señor. Capítulo 16, de ahí misma carta a los Corintios. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 13 y 14, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Se toma un carácter especial para seguir activos. Se toma un carácter en el cual nada te va a mover. Es algo que va a estar siempre, constantemente atado a la obra de Dios. Y dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando nosotros empezamos a estar activos en el amor, cuando nosotros empezamos a obrar en la obra del Señor y con amor, créanme que no es en vano. No es en vano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el amor de Dios. Por eso el apóstol Juan en su segunda carta también nos dice claramente que el amor verdadero existe cuando vivimos manteniendo nuestra fe en Cristo. Noten el versículo 2 y 3 de la segunda carta de Juan. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Noten ustedes, Juan dice, eso está entre nosotros. Hay que mantener nuestra fe en Cristo, hay que seguir luchando, hay que mostrarle al mundo que el amor verdadero sí existe, pero no existe allá afuera, no existen las cosas del mundo, no existen las cosas materiales, no existen en la vanidad del mundo, existe en el cuerpo de Cristo, existe en la obra del Señor, y hay que mantenernos firmes por ello, hay que luchar. Por esta razón el apóstol Juan se gozó en escribir esta epístola a esta señora y a sus hijos, porque luchaban cada día para mantener firme su fe en Cristo. Es una lucha constante. No nada más son los domingos en la mañana, no nada más son los domingos en la tarde, no nada más son los miércoles, son todos los días. Todo el momento que despertamos, allí inicia nuestra lucha. En el momento que estamos dormidos y tenemos malos sueños y nos levantamos, nos despertamos porque ese sueño es horrible, estamos en un lugar negativo delante de Dios, en ese momento tenemos que orar a Dios y pedirle perdón por ese tipo de sueño y que Dios quite esas cosas de nuestras mentes y de nuestros corazones. Es importante para no tener ese tipo de cosas negativas en nuestras vidas. Tenemos que mantener nuestra fe en Cristo, luchar constantemente. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, noten en Filipenses capítulo 1, cómo les escribe Pablo a los hermanos en Filipos, en el capítulo 1 y versículos del 3 en adelante. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué daba gracias Pablo? Bueno, lo va a decir. Siempre en todas mis oraciones, rogando por vos, dice, rogando por vosotros, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, mantenían su fe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que mantiene firme nuestra fe? Amén. Dios. Dios, nadie más. No mi pareja, no mis hijos, no mi familia, no mi trabajo, no mi dinero, nada. Dios es el que mantiene firme nuestra fe y por eso es que nosotros tenemos que luchar para estar siempre con Cristo. Ese es el amor verdadero. Ese amor que realmente cuando ya lo empezamos a apreciar y lo empezamos a valorar, nos mantiene, ¿verdad?, siempre con un gozo eterno. Es importante esto. Nos mantenemos nuestra fe en Cristo. Noten ustedes ahí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. El apóstol Pablo, los hermanos en Tesalónica, también les dice en el capítulo 4, versículos 9 en adelante. Dice, pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. ¿De quién aprendieron? De Dios. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que no paren. Hay que seguir. Mientras usted siga manteniendo el amor, va creciendo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajo, ¿con qué? Con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. No tener necesidad que el mundo te ame.
que el mundo te dé amor. Y hay veces que decimos, oye, me tratan mejor los del mundo que los hermanos. A lo mejor, ponlo de esta manera, a lo mejor tú tratas mejor a los del mundo que a los hermanos. Por eso a lo mejor sientes eso allá afuera. Entonces, hay que mantener nuestra fe. Hay que mantener el amor. Hay que darlo sin esperar nada a cambio, como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Él nos dio amor sin esperar nada a cambio. Y es importante entonces mantener. El amor verdadero existe cuando vivimos también. Noten ustedes, el apóstol Juan en la segunda carta dice, cuando vivimos obedeciendo su palabra. Es importante y necesario esto, y por eso Juan lo escribe y dice ahí en el versículo, noten ustedes del 4 al 6, mucho me regocijé. ¿Por qué? Porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que os amemos unos a otros. Y este es el amor, noten ustedes, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Tenemos y necesitamos seguir viviendo obedeciendo su palabra solamente, nadie más. Juan, ¿verdad? Por esta razón Juan sigue motivando a la señora y a sus hijos a seguir la voz de Dios. Hay que seguir. Dejen de escuchar al mundo, dejen de escuchar a las personas, dejen de escuchar a cualquier cosa que usted ponga atención. Empecemos a seguir y sigamos escuchando solamente la palabra de Dios. Es necesario. Cuando la esposa deja de escuchar al esposo, es fácil para que el enemigo venga y destruya su hogar. Es fácil. Cuando Eva dejó de escuchar a Adán, fue fácil para Satanás venir y destruir todo su hogar. Cuando la esposa de Cristo deja de escuchar a Cristo, es fácil para que Satanás venga y lo saque y destruya su hogar que tiene con Cristo. Dejemos de obedecer palabra de hombre y sigamos obedeciendo su palabra. Es necesario. Bien importante. Segunda carta a Timoteo, por eso Pablo le dice a Timoteo, fíjense en la segunda carta a Timoteo, algo impresionante, ¿verdad? Que Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y yo sé que siempre se nos viene a la mente el versículo 16 y 17, pero noten desde el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Timoteo había andado y había estado con Pablo en todo esto. Pero dice Pablo, y también todos, de aquí en adelante, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué tienen que hacer? Tienen que padecer persecución. Es necesario. Por Cristo, por el amor a Dios. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Pablo le da el consejo a Timoteo y nos da el consejo a nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No en lo que has vivido conmigo. No le dice Pablo eso. En lo que has aprendido y has persuadido. No sé ustedes. Sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por esta razón Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Del mismo aliento de la boca de Dios sale la palabra esta que estamos leyendo. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y noten el propósito, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito que viene a obtener el hombre, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Esa es la razón por qué debemos seguir escuchando solamente a Dios. Eso nos va a hacer una mejor persona, nos va a hacer un verdadero hijo de Dios. El amor verdadero existe cuando vivimos obedeciendo su palabra nada más. Dejamos de escuchar a las personas. Por eso es importante entonces, noten cómo dice el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, noten ustedes cómo escribe aquí en Hebreos capítulo 4, porque a veces que no queremos aceptar lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque nos duele, pero noten la bendición tan grande, ¿verdad?, que nos ayuda a entender. Dice, procuremos pues, Hebreos capítulo 4, versículo 11 al 13, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, no quiere leer la escritura y sentir, ¿verdad?, la bendición de Dios, o quiere leer la escritura y lo siguiente que va a decir y sentir la reprensión de Dios. Noten, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, tiene dos propósitos. Nos da vida y es eficaz en nosotros, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el propósito de por qué debemos escuchar solamente a Dios. Dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada escondido delante de Dios. Por eso es necesario entender y obedecer solamente su palabra. Y es cuando vamos a realmente vivir el amor verdadero y saber que sí existe el amor verdadero. A lo mejor puedo perder padres por muerte, puedo perder esposo por muerte, puedo perder hijos por muerte, puedo perder trabajo, puedo perder salud física, puedo perder tantas cosas monetarias. Pero si usted se mantiene solamente escuchando a Dios, dice Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y es interesante, ¿verdad? Ese amor verdadero. Siempre y cuando nosotros sigamos solamente escuchando su voz. El verdadero amor. Por eso Juan, ¿verdad?, en la segunda carta dice, y sigue y continúa diciendo, desde el versículo 7 al 11. Noten ustedes cómo dice el apóstol Juan en la segunda carta. El amor verdadero de Dios. El amor verdadero existe cuando vivimos rectos delante de nuestro Salvador. Noten ustedes, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, el consejo de Juan es, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso es necesario mantenernos rectos delante de Dios. Es importante. Ese amor ágape que recibimos de parte de Dios, hay que luchar constantemente de que nadie nos engañe, nadie nos separe, sigamos siempre firmes. El consejo de Pablo a Tito, noten en Tito capítulo 2, versículos 11 y 14. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Esta es la razón. ¿Para quiénes? A todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y por eso Juan le dice, ¿verdad?, a esta señora y a sus hijos, sigan defendiendo la palabra, sigan mostrando que Cristo vive en ustedes, sigan adelante, no permitan que nadie
les robe ese galardón que ya han recibido. Es importante, por eso Pablo dice a Tito, sigue Tito, enseñando, guardando, buscando. Es bueno lo que vamos a recibir. Aquí en la tierra hay muchas bendiciones seculares, pero no se comparan a las espirituales. Nunca se van a comparar a las espirituales. Y esas son las que debemos nosotros buscar obtener. Debemos anhelar estar con Dios algún día. Fíjense en el capítulo 3, versículo 8 del mismo Tito, dice Pablo a Tito: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es algo que tenemos que seguir constantemente hasta el día que estemos frente a Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, para animar. Si tú sigues recto y tú sigues adelante, los que están alrededor tuyo se van a juntar, se van a animar. No tienes que decirles nada, solamente vive el cristianismo. Y los que están alrededor tuyo se van a unir. Eso es. Se procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Son buenas. Nunca van a tener mal fruto. El hacer el bien nunca va a tener mal fruto. Nunca va a tener mal fruto. Se van a unir. Miré una vez un video de una persona que se está en el tren, en el metro, a lo mejor ustedes lo vieron también. Y esta persona pone ahí, ¿verdad? Se empieza a reír. Y se empieza a reír bien fuerte, y risa bien fuerte. Y todos los que están ahí sentados, de repente voltean y se le quedan viendo como al principio, como mira cómo se está riendo este. Y empieza a reír. Y fuerte la risa. Y el gozo de él era tan grande que no decía nada. Y de repente empezó otro a reírse. Y luego el otro empezó a reírse. Para cuando acordaron, toda esa subdivisión del comportamiento del metro, estaban risa todos. Él no tuvo que contarles un chiste, no tuvo que decirles de qué se estaba riendo, no tuvo que mostrarles nada, simplemente se rió. Y era un experimento que él estaba haciendo. Como algo, sin decir nada, ayuda. Entonces nosotros igual, como cristianos, si vivimos en la vida cristiana y luchamos la vida cristiana, no tenemos que decir nada, simplemente gozarnos en Dios, disfrutar el amor verdadero de Dios. Y los que están alrededor de nosotros se van a unir, poco a poco. Tal vez no en el tiempo de nosotros, porque es lo que nos desespera en veces. Queremos que en el tiempo de nosotros rápido se junten. No es el tiempo de Dios, no de nosotros. Y es lo que necesitamos entender. Nuestra función es seguir adelante, luchando por este amor verdadero que hemos recibido de parte de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor no existe allá afuera. Ese amor existe solamente en el corazón de cada uno de los que hemos recibido y obedecido su Evangelio. Si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo en esta mañana, esa es la razón por qué siente ese vacío en su vida. Esa es la razón por qué se siente incompleto. Esa es la razón por qué nada lo satisface. Esa es la razón por qué simplemente nada le llama la atención. Porque solamente Cristo puede llenar ese hueco. Y si usted ya obedeció el Evangelio, por el que es casa, ha escuchado a alguien más, se ha entregado al enemigo, hoy también puede recibir la salvación. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y lo esperamos.